Seguro que te han vendido la idea de que poner tu dinero en el banco es hacerlo crecer. Pero la realidad es otra. Es decir, cuando tú haces un depósito durante un tiempo, el banco a cambio te da un interés, o sea, dinero de más. Puede que esto suene a buena idea, pero detrás de todo esto se esconde una farsa. Y es que mientras tú guardas tu dinero, el gobierno te roba con los aumentos en los precios de los bienes y servicios. Aunque nuestro dinero en la cuenta bancaria aumenta gracias a los intereses que nos pagan, esto no significa que ahora podamos comprar más productos que antes. ¿A qué se debe? Vayamos por partes. En economía existe un concepto llamado tasa de interés real, que es básicamente el resultado de quitar el efecto de la inflación a la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos que les hace la gente. Puede que suene a chino clásico, pero en realidad es muy simple. Supongamos que tú decides depositar $100 en el banco que paga una tasa de interés del 2% anual. Es decir, que al finalizar tu depósito, o sea, después de un año, tendrás $102. Los $100 que depositaste más los $2 de los intereses. Hasta aquí, todo marcha bien. Has obtenido dinero simplemente guardando tu dinero en el banco. Pero si ahora tienes en cuenta que la inflación durante ese tiempo fue, digamos, del 8%, ¿tu depósito fue una gran inversión? La respuesta es que no. Antes, cuando tenías $100, podías comprar 50 chocolates de $2 cada uno. Pero si este año la inflación fue del 8%, significa que los chocolates ahora valen $2,16. Y con tus $102, ahora puedes comprar 47 chocolates. En otras palabras, tienes más dinero que antes, pero la capacidad de compra de estos billetes ha caído. Cuando la tasa de inflación es mayor a la tasa de interés, se dice que la tasa de interés real es negativa. Ahora puedes comprar menos cosas que antes. Mientras que cuando ocurre lo contrario, o sea, cuando la inflación es menor al interés que paga el banco, la tasa de interés real es positiva. Tener en cuenta este concepto es muy importante a la hora de invertir, porque tu objetivo como inversor, ya seas principiante o experto, debe ser siempre ganarle a la inflación. Es decir, tratar de que tus ganancias estén por encima del aumento de los precios. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Habrá sido una buena idea dejar tu dinero en el banco? Este gráfico nos muestra la tasa de interés real de Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido desde 1982 a 2022. Podemos ver cómo estas 5 potencias económicas hasta 2009 tuvieron casi siempre tasa de interés real positiva. Es decir, que el interés que pagaban los bancos era mayor a la inflación, mientras que desde el año 2010 han sido mayoritariamente negativas. La inflación superaba a la tasa de interés. En términos sencillos, ni siquiera en los países más ricos del mundo es buena idea depositar el dinero en el banco. Y lo más probable es que para este año también sea una pésima decisión apostar por los bancos, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien decide cuál será la tasa de interés que cobran y pagan los bancos americanos, prevé bajarlas en 2024. Entonces, cuando la primera potencia económica, o sea, los Estados Unidos, decide bajar sus tasas de interés, todos los demás países harán lo mismo. Por lo tanto, en este vídeo te mencionaremos algunas alternativas de inversión que te permitirán obtener ganancias por encima de la inflación y, sobre todo, olvidarte de los bancos. Según la historia, fue JP Morgan, un famoso banquero americano, el que dijo: «El oro es dinero, todo lo demás es crédito». En otras palabras, los metales preciosos como el oro son los que tienen valor y acumularlos genera riqueza, mientras que los billetes emitidos por los gobiernos son simplemente un medio de pago, es decir, solo sirven para comprar bienes y no conviene guardarlos porque pierden valor debido a la inflación. ¿Sabes por qué la gente confía en el dólar? Porque lo ven como algo valioso para guardar y usar en el futuro. Pero aquí hay un problema. El gobierno americano durante los últimos años ha estado imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana para pagar sus gastos, ya sea construir un puente o pagar salarios de sus empleados. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que a medida que se imprimen más billetes, el dólar tiende a perder su valor. Desde el 2001 al 2024, el precio de los bienes y servicios en los Estados Unidos se incrementó casi un 80%. Pero ¿cómo le habrá ido a los metales preciosos, como por ejemplo el oro, durante este mismo periodo de tiempo? Una onza de oro que se ubicaba en $264 a principios de 2001 se ha incrementado más del 650%, superando los $2.000 en 2024. Es decir,
que si una persona hace 23 años hubiese invertido $1.000 en oro, hoy tendría unos $7.600. Claramente el precio del oro fue muy superior a la tasa de inflación norteamericana. Según PrimeXBT, un sitio online para invertir en bolsa, el precio del oro podría multiplicarse por más de 5 y superar los $10.800 para el año 2032. Hemos visto cómo, a pesar de que la inflación está fuera de control, durante los últimos años el oro ha tenido muy buenos rendimientos. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos invertir en oro? Después de todo, nosotros no estamos interesados en descubrir una mina, simplemente queremos ganar dinero. Bueno, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, cualquier persona puede invertir en oro a través de su ordenador y sin moverse de casa. Ya no es necesario tener que comprar el metal físico y conservarlo. Una manera rápida de hacerlo es comprar acciones de empresas que se dedican a la industria del oro. Cuando compras acciones, estás comprando una pequeña parte de la empresa. Entonces, si a la empresa le va bien, sus acciones aumentarán de valor y así ganarás dinero. Suelen replicar el movimiento del oro, o sea, que cuando el precio del oro sube, sus acciones también. Un ejemplo es Franco-Nevada Corporation, una empresa canadiense que invierte dinero en proyectos mineros a cambio de recibir una parte de los ingresos generados por la venta de los metales extraídos. Las acciones de esta compañía, que cotizaban a $15 en 2007, se incrementaron más de un 600%, superando los $100 en enero de 2024. La segunda idea de inversión para este año son las materias primas industriales. Estos materiales, como el cobalto, el níquel, el cobre y muchos otros, son esenciales para muchas industrias y seguramente tendrán un rol importante en la economía mundial durante los próximos años. Probablemente el mejor ejemplo sea el litio, a menudo llamado como el nuevo oro blanco. El litio es un elemento químico que se utiliza en la fabricación de baterías recargables, vidrios y cerámicas especiales, en algunos tratamientos psiquiátricos y en muchas otras industrias. Forma parte de cerca del 95% de las baterías de todo tipo, desde teléfonos celulares a automóviles. En el año 2020, el precio del carbonato de litio para baterías, que valía $8.000, se multiplicó por más de 8 en tan solo 2 años, superando los $70.000 en 2022. ¿Qué significa esto? Tener alguno de estos materiales en tu lista de inversiones puede ser una jugada inteligente, porque en los próximos años el mundo dejará de usar combustibles fósiles como el petróleo para pasar a utilizar energías renovables, como la solar y la eólica. Por esto, su demanda se ha disparado en los últimos años. Al igual que en el caso de los materiales preciosos como el oro y la plata, no todos pueden invertir grandes cantidades de dinero en estas materias primas ni almacenarlas físicamente. Por lo tanto, una buena forma de invertir en este tipo de materiales es comprar acciones de compañías de estas industrias. Por ejemplo, Mineral Resources Limited es una empresa australiana dedicada a la actividad de minería, del litio, energía y otras materias primas. Las acciones de esta compañía, que cotizaban a $15,40 en febrero de 2019, se han incrementado más de un 280%, llegando casi a los $60. Si hubieses invertido solamente $200 en acciones de esta compañía, hoy tendrías casi $800. Nada mal, ¿no? La tercera oportunidad de inversión para 2024 son las monedas refugio. Aquí nos referimos a aquellas monedas que los inversores consideran como opciones seguras y estables durante periodos de crisis financiera. Es decir, son monedas que suelen mantener su valor en comparación con otras. Un ejemplo de este tipo de moneda es el franco suizo. En épocas de caos y desorden financiero, por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, muchos millonarios suelen enviar su dinero directamente a Suiza. ¿Por qué hacen esto? Pues para evitar que su dinero pierda valor. Este gráfico nos muestra la cuenta financiera que indica la cantidad neta de dinero que ingresa a Suiza en relación al tamaño de su economía. Pasó del 0,54% en 2008 al 8,8% en 2009. Para que se entienda mejor, la cantidad de dinero proveniente del extranjero que ingresó al país durante la crisis de 2008 se multiplicó por 16. El franco suizo es una moneda de refugio en estas situaciones difíciles. En febrero de 2022, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Rusia por la agresión a Ucrania. Se trataba de medidas que prohibían al gobierno ruso acceder a los mercados financieros europeos y un embargo comercial.
Entonces, cuando un país no puede comprar o vender hacia Estados Unidos, no es necesario que tenga dólares. Ahora imagina que ese país es una potencia mundial como Rusia. Eso causó que el franco suizo fuese demandado por casi todo el mundo debido a la estabilidad económica y política de Suiza, su sólido sistema bancario y su papel clave en la economía mundial. Suiza ha sido la cuna de varias empresas importantes en distintos campos, desde alimentos como Nestlé hasta finanzas como UBS, una de las mayores instituciones financieras del mundo. Todas estas grandes compañías generan una fuerte demanda de francos suizos en el comercio internacional, y así se fortalece el valor de la moneda. Pasó de valer $1,6 estadounidenses en marzo de 2023 a casi $1,20 en diciembre. Los que tenían francos suizos incrementaron su riqueza en unos meses sin tener que hacer nada. ¿Ahora entiendes por qué los ricos suelen guardar su dinero en bancos de Suiza? Sencillamente porque prefieren tener su riqueza en francos suizos y no en dólares. La cuarta idea de inversión es comprar deuda del gobierno. Cuando un gobierno gasta más dinero de lo que recauda en impuestos, cobrándoselo a sus ciudadanos, debe pedir dinero prestado. Este dinero prestado se llama deuda del gobierno. Al igual que cuando usas tu tarjeta de crédito y prometes pagar más adelante, el gobierno emite cosas llamadas bonos para obtener ese dinero. Personas, empresas o incluso inversores de otros países compran estos bonos y a cambio el gobierno se compromete a darles el dinero con un poco de interés. Por ejemplo, en el caso del gobierno norteamericano, emite lo que se conoce como bonos del tesoro. Estos bonos se consideran como la inversión más segura del mercado. ¿Por qué? Bueno, se cree que el gobierno de los Estados Unidos puede imprimir todos los billetes que quiera. Por lo tanto, siempre tendrá recursos para poder pagar su deuda en dólares. Pero, ¿qué hace el gobierno de otros países que no pueden imprimir dólares para pagar sus préstamos? El gobierno de cualquier nación siempre tratará de cumplir sus deudas. Si el gobierno no paga sus deudas, puede generar consecuencias graves para el país, ya que la gente deja de confiar en él. Los intereses suben, como ahora nadie quiere comprar en los bonos del gobierno, suben el interés para conseguir atraerles. Pero claro, esta subida de intereses también afecta a los intereses que piden los bancos cuando les piden un préstamo, así que la economía tendrá menos inversión y crecimiento. Por lo tanto, los gobernantes siempre tratarán de pagar sus deudas para evitar tener todos esos problemas. Podríamos decir entonces que una de las formas más seguras de invertir es simplemente prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos. No deberías confiar en cualquier gobierno. Otra opción es invertir en acciones y fondos de inversión. Probablemente esta sea la forma más fácil de poner a trabajar tu dinero. Tal como mencionamos antes, las acciones son como pequeñas partes de empresas que cotizan en la bolsa, y cuando a estas compañías les va bien, tú ganas dinero. Pero hay algo importante que debes saber. No todas las acciones son iguales. En el mercado de valores hay dos tipos de acciones: acciones de valor y acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento, como las de tecnología, por ejemplo, son más arriesgadas porque se centran en ideas y tecnologías innovadoras que podrían no funcionar. Por otro lado, las acciones de valor, como la empresa Nucor, que se dedica a los metales industriales, son más estables porque hay una demanda constante de esos metales. Las acciones de valor también tienen una ventaja adicional: los dividendos. Estos son pagos que te dan las empresas simplemente por ser dueño de sus acciones. Pero claro, investigar todas las acciones por tu cuenta puede ser complicado y lleva mucho tiempo. Aquí es donde entran los fondos de inversión, que son una especie de club donde muchas personas o compañías ponen su dinero a invertir para que un grupo de especialistas en finanzas administre ese dinero para tratar de hacerlo crecer. Por ejemplo, con el dinero obtenido, el fondo decide comprar acciones que cotizan en la bolsa. Si luego esas acciones suben de valor o cobran dividendos, esta ganancia será repartida entre todas las personas o empresas que aportaron el dinero inicial. Estos fondos son ideales para inversores promedio o sin experiencia en finanzas porque te permite invertir en muchas empresas sin tener que hacer toda la investigación tú mismo. Un ejemplo es BlackRock Growth Fund, que con una ganancia del 42% fue el fondo norteamericano con mayor rendimiento en 2023. Este fondo está compuesto por acciones de grandes compañías como Microsoft, Amazon, Nvidia, Visa y muchas otras más. Otra alternativa para este 2024 es comprar tierras y bienes raíces. Muy a menudo los expertos en finanzas suelen decir que la tierra es un bien que nunca pierde valor. Y la razón es simple: es escasa y muy útil. Necesitamos terrenos para viviendas, escuelas, fábricas y hasta para sembrar.
Y con más gente viviendo en este planeta, la demanda nunca baja. Tanto los terrenos como las propiedades son una buena manera de protegerse contra la inflación. En 1992, el promedio de las casas, que era de $119.500, se ha incrementado casi un 250% hasta llegar a los $417.000. Tener algo de inversión en bienes raíces es como una especie de seguro para que tu dinero no pierda valor con la inflación. Sin embargo, la mayoría de los pequeños inversores no piensan dedicarse al sector inmobiliario porque creen que para poder invertir en este sector es necesario tener mucho dinero. ¿Pero es realmente cierto? La verdad es que no, porque actualmente existe algo llamado REIT, que significa Real Estate Investment Trust, en inglés. Un REIT es básicamente un grupo de personas que juntan su dinero para invertir en propiedades inmobiliarias. De este modo permite que personas que no tienen decenas de miles de dólares ahorrados puedan invertir en el mercado inmobiliario sin tener que comprar una casa entera. Piensa en un REIT como un fondo de inversión, pero en lugar de invertir en acciones, invierte en bienes raíces. ¿Cómo funciona? Compran y gestionan propiedades como edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales o incluso lugares de cuidados para personas mayores. Y luego, los ingresos que generan estas propiedades se distribuyen entre los inversionistas del REIT. Por ejemplo, Ventas Inc. es un REIT que opera en la industria de la salud. Básicamente se dedica a comprar viviendas para personas mayores, edificios de oficinas médicas y otras propiedades y ganar dinero alquilándolas. Y finalmente, la séptima idea de inversión para este año son los bienes coleccionables. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas invierten en cosas como coches antiguos, obras de arte raras, bolsos de lujo hechos a mano, relojes de edición limitada o incluso la primera edición de libros históricos? Pues resulta que todos esos productos son coleccionables y a veces es muy difícil de entender por qué se venden tan caros. Podríamos decir que la escasez es la clave. Es decir, son productos que ya no se fabrican más, así que, si hay algo antiguo que aún se mantiene en buen estado, mientras haya gente dispuesta a pagar por ello, puede valer una fortuna. Por ejemplo, con un auto moderno, en cuanto lo sacas del concesionario, el precio baja a la mitad. Pero con estos productos coleccionables, las matemáticas pareciera que son al revés. Los coches antiguos son como el vino, su valor aumenta con el paso del tiempo. En 2020, un Mercedes-Benz 300 SLR Ullehaut Coupé de 1955 se convirtió en el automóvil más caro del mundo al venderse por $142 millones. Solamente existen 2 de estos autos en el planeta. Otro caso se dio en 2017, cuando el Salvator Mundi, pintado por Leonardo da Vinci, se convirtió en el cuadro más caro de la historia cuando fue rematado en $450 millones. Las personas ricas no tienen miedo en pagar una buena cantidad de billetes en cosas de edición limitada. ¿Por qué? Pues porque ven esas cosas como tesoros que nunca pasan de moda. Es como tener una inversión que puede subir a las nubes si encuentran al comprador correcto. Puede que estés pensando que comprar productos coleccionables y luego venderlos por miles de dólares puede parecer un sueño lejano para el inversor promedio. Sin embargo, existen mercados en línea como Whatnot, donde puedes comprar y vender productos coleccionables, desde bolsos de lujo a ropa antigua y más a través de subastas. En fin, te hemos dado un listado de 7 ideas de inversión para que en 2024 no vuelvas a caer en la trampa de los bancos, que se quedan con tu dinero por un buen tiempo y luego te recompensan con unos intereses que ni siquiera alcanzan para cubrir lo que el gobierno te ha robado con la inflación. ¿Vas a seguir dejando tu dinero en un banco? Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.